Porque no hay futuro sin historia. Esto es Así lo vemos por AN Televisión. El 17 de mayo de 1813, el libertador Simón Bolívar inicia lo que se conoce como la campaña Admirable. Y esta conmemoración, 213 años después, nos permite hacer analogías con lo que los venezolanos hemos vivido y hemos tenido que asumir a partir de enero del 2026. ¿Qué de común tienen ambas circunstancias? 1813, 2026. En ambas circunstancias, la República, los ciudadanos que forman parte de esa República, vienen de sufrir una experiencia sumamente dura. En el caso de Bolívar, después del 19 de abril de 1810 y después del 5 de julio de 1811, que genera la primera constitución de América de tierra firme, y que a través de la direccionalidad del generalísimo Francisco de Miranda como encargado de las fuerzas patriotas, se produce la capitulación ante Monteverde y el fracaso de la llamada Primera República, e inicia un proceso sumamente violento de persecución sobre lo que había sido el proyecto esbozado el 19 de abril de 1810. 2026 no inició indudablemente de la mejor manera. Lo que nos pasó en enero sigue afectando a los venezolanos sin lugar a dudas. El impacto de lo que significó en términos del presidente y las circunstancias que le ha tocado asumir a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, establece una analogía. Por eso es que el presidente Nicolás Maduro y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, habían formulado ya a finales de diciembre del 2025 lo que se llamó el Plan Ruta Admirable 2026. Y esta es la primera analogía. En ambos momentos de la historia de Venezuela, 1813, 2026, se construye una relación sobre una enorme dificultad histórica. En el caso de la pérdida de la Primera República, significó el desarrollo de una represión enorme por parte del entonces capitán general Domingo Monteverde, quien, violando los acuerdos de capitulación establecidos con Francisco de Miranda, inicia la persecución de todos aquellos que tuvieron algún protagonismo a partir del 19 de abril de 1810. En el 2026, los venezolanos hemos tenido que entrar a una etapa en donde la conflictividad ha sido reducida al máximo, buscando generar unas medidas de convivencia y de coexistencia necesarias para lograr el avance del país. Ese es el contexto del desarrollo de la llamada Ruta Admirable del año 2026. Hay un segundo punto de analogía y que tiene que ver con una perspectiva desde lo que hoy llamamos el estoicismo. Es decir, cómo ante la dificultad se decide reencauzar y redireccionar para buscar consolidar, obviamente, los objetivos de todos los ciudadanos. Eso fue lo que hizo Bolívar. Bolívar, inmediatamente después que se produce la capitulación de Miranda con Monteverde en Valencia, sale al exterior, se va y se presenta en lo que era Cundinamarca, lo que hoy llamamos Colombia. Se le presenta a Nariño y a Camilo Torres, que eran los dos responsables de la acción republicana en lo que hoy es la República de Colombia. Y Bolívar inicia a partir de ese momento lo que va a ser su ascenso hacia ese hombre, hacia ese estadista que vamos a conocer posteriormente. Y lo inicia con nada más y nada menos que con un documento extraordinario, el Manifiesto de Cartagena. El Manifiesto de Cartagena del año 1813 es una aproximación a las causas de la pérdida de la Primera República. Hay que recordar parte de ese documento, señalando en primer término que el destino de lo que era la Capitanía General de Venezuela, lo que hoy llamamos Venezuela, y lo que era en ese momento el Virreinato de la Nueva Granada, lo que hoy es Colombia, estaban indisolublemente unidos. Que no era posible, decía Bolívar ahí, lograr la independencia de la Capitanía General de Venezuela sin que se lograra al mismo tiempo la independencia del Virreinato de la Nueva Granada. Y esto es algo que tiene total trascendencia hasta el día de hoy. Cuando vemos
en las circunstancias en las cuales las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia se han conflictuado, como se generó a partir de las razones del cierre de la frontera de 2.219 kilómetros en el año 2015, entendemos perfectamente esa perspectiva de interpretación que Bolívar construye en el Manifiesto de Cartagena. Un segundo elemento que ahí esboza es que no solo es que están ligados los destinos, sino que había que hacer un esfuerzo conjunto, las fuerzas patriotas en la Nueva Granada y las fuerzas patriotas en la Capitanía General de Venezuela, para lograr consolidar un proyecto de emancipación. Eso tiene total vigencia hoy en día cuando vemos, sobre todo los hombres que somos de frontera y las mujeres que son de frontera, las dificultades que se presentan en esos 2.219 kilómetros. Y Bolívar hace algo que es sumamente interesante y que habla desde un principio de la solidaridad, del compromiso, de la entrega que va a caracterizar a los venezolanos en el proceso de independencia. Es irse a presentar a otra república, a otra realidad que, si bien tiene vínculos históricos con Venezuela y siempre los ha tenido, indudablemente en términos de gobierno, en términos culturales, en términos de estructura organizativa es completamente diferente. Y Bolívar inicia no solo su camino como estadista con el Manifiesto de Cartagena, sino que inicia además su camino en medio de las dificultades como actor militar y político. El desarrollo de la campaña que lo lleva a conquistar el Magdalena Medio y el Magdalena Alto, y que lo lleva a las actuales fronteras entre Cúcuta y San Cristóbal, es una muestra contundente de esa capacidad militar que va a caracterizar al Libertador hasta el fin de sus días, en 1828 y 1830. Y esto es algo importante que lo digamos. La primera enseñanza que nos sirve esta analogía es que las revoluciones no son un proceso ascendente. Bolívar, Miranda, Rivas, entre otros, jamás pensaron que esa iniciativa que iniciaron en la Sociedad Patriótica en el año 1810, para el año 1812 iba a ser altamente golpeada. Y sin embargo, a pesar de ser golpeado, a pesar de esa derrota militar, decidieron recomponerse y avanzar en el objetivo de la emancipación. Eso es una enseñanza importante en la comparación de esa campaña admirable y lo que los venezolanos estamos pretendiendo hacer. Es sin duda un golpe muy duro saber que el presidente Nicolás Maduro y la compañera diputada Cilia Flores se encuentran en los Estados Unidos. Es aún más duro para los venezolanos levantarse día a día y tener, como estamos haciendo, sentarnos indudablemente en los mejores términos diplomáticos a negociar en medio del recuerdo de lo que fue una agresión. Y la decisión de insistir en los mecanismos de paz, la decisión de insistir en los mecanismos de diálogo, la decisión de seguir avanzando en la dinámica que fue formulada en la Constitución de 1999 es sumamente difícil, pero no significa que sea imposible. Y eso es un punto en común entre la ruta de la campaña admirable 1813 y esta ruta admirable que estamos planteando en el año 2026. En medio de las dificultades, en medio del agobio, eso no significa darse por vencido, ni mucho menos sentirse derrotado. Es lo que hizo Bolívar, buscar otra oportunidad para recomponer el proceso revolucionario y lograr lo que finalmente consiguió en la batalla de Carabobo en 1821 y con la batalla naval del Lago de 1823. La consolidación de un poder político y de un proyecto político emancipador en Venezuela. Fue un proceso difícil, sin lugar a dudas. Fue un proceso absolutamente difícil, muy lento, muy engorroso. Incluso, fíjense ustedes que esa campaña admirable significó la llegada a Venezuela de compañeros colombianos como Atanasio Girardot, por ejemplo, ¿no? Que tan importantes fueron en esta dinámica. La incorporación de Urdaneta, la famosa frase de Urdaneta, cuando le dice al Libertador que si hacen falta solo 2 hombres para liberar a la patria, que contara con él. Y a partir de ahí inicia una gesta que, partiendo de la Grita, después va a Trujillo con el decreto de guerra-muerte y posteriormente Mérida
anteriormente, perdón, y a partir de ahí termina en Caracas. Y aún con esa ruta triunfante, no podemos olvidar que el año 14 termina con el enfrentamiento crudo que significó las huestes de Boves y lo que fue la migración a Oriente, y que el año final del año 1814 fue sumamente difícil. Por eso el autor Miguel Acosta Sáenz titula una de sus obras Bolívar, el hombre de las dificultades. Y es que las dificultades es un proceso característico de la revolución. Ninguna revolución es un proceso ascendente. Las revoluciones son como procesos de un electrocardiograma. Tienen picos altos y de repente bajan. Se estabilizan y vuelven a subir, vuelven a bajar. Y eso es lo que caracteriza una revolución. Una revolución no es una línea continua, no es una línea ascendente tampoco. Una revolución tiene dificultades, tiene retrocesos, tiene recomposiciones, siempre y cuando no pierda el objetivo, que es construir una patria soberana. Y es lo que estamos viendo indudable en 2026. Las dificultades las estamos enfrentando. Las medidas coercitivas unilaterales siguen ahí. Lo explicábamos la semana pasada en nuestro programa con el compañero José Gregorio Bielma Mora. Son más de 1000 medidas coercitivas, son más de 860.000 millones de dólares los que los venezolanos hemos perdido. Y sin embargo no hemos claudicado. Y sin embargo estamos sentados, no en las mejores condiciones indudablemente, pero estamos sentados con la convicción que es necesario el diálogo, que en relaciones internacionales el respeto es un principio soberano del derecho internacional público, e insistimos contundentemente en eso. E insistimos incluso sobre aquellos que juegan a buscar la división interna, aquellos que buscan generar el fraccionamiento. Y esto es algo muy interesante, porque es algo que nos debe hacer recordar las fracturas que cuando se produce la muerte de Chávez en el año 2013 comenzaron a construirse en torno a Nicolás Maduro. Estamos viviendo la misma situación, es el intento de fracturar desde adentro a la revolución bolivariana y con ello lograr lo que por los votos ha sido hasta ahora imposible, que es la claudicación del proyecto emancipador. ¿Estamos en un proceso de discusión? Sí. El proceso de discusión es fácil, sin duda, no lo es. Pero lo importante es que la Constitución sigue siendo la base de nuestro accionar y debe seguir siendo esa misma base la que nosotros debemos mantener. Se lo debemos a Chávez, se lo debemos a Nicolás y sobre todo se lo debemos al Libertador en esa campaña admirable. Esa campaña admirable marcó una ruta que va a terminar con la convocatoria del Congreso Constituyente de Angostura y con la formulación del proyecto político nacional en el año entre 1817 y 1818. Y ahí hay elementos que hasta el día de hoy tienen sentido. El reglamento electoral del año 1817, elaborado como el reglamento de la Constitución de 1811 por Juan Germán Rocio, incluía el voto de los militares. Y esto es un tema importantísimo, porque una de las cosas que más se criticó de la Revolución Bolivariana en 1999 era el tema de darle el voto a los militares. Y por supuesto, quien desconoce la historia dice cualquier cosa que se le ocurra. Y por eso cuando en ese momento se dio la discusión en 1999, cómo se nos ocurría darle el voto a los militares, yo les recordaba lo que Bolívar decía en el discurso de Angostura: ciudadanos soldados, soldados ciudadanos para defender la patria. Y de eso es lo que se trata. Se trata de el ciudadano soldado y el soldado ciudadano defendiendo la patria en unas condiciones que, repito, no son absolutamente fáciles. No le estamos diciendo a los venezolanos que la situación es un mar de rosas. Pero sin lugar a dudas, como decía Chávez en un momento, todavía tenemos patria. Y tener patria significa defender la soberanía. Significa entender las dificultades que tenemos en términos de la situación que está ocurriendo en el mundo, en términos del papel histórico que tiene Venezuela, en términos de lo que significa el proyecto revolucionario bolivariano. Y teniendo en cuenta esos elementos es que nosotros estamos de alguna manera intentando restituir la enorme herida que sufrimos en enero y que todavía estamos sintiendo. Pero al igual que Bolívar en la campaña admirable después de la pérdida de la Primera República, los venezolanos no nos damos por vencidos. Y si algo ha caracterizado en todo nuestro recorrido es la gesta heroica y épica de este pueblo venezolano. Yo quiero recordarle
otros dos episodios sumamente interesantes. Bolívar en 1819, completada ya la convocatoria del Congreso de Angostura, tomado Angostura, hoy Ciudad Bolívar, inicia lo que se conoce como la campaña de la Nueva Granada. Y esa campaña de la Nueva Granada se inaugura con la constitución de la República de Colombia, la conformación de la República de Colombia, que la historiografía define erróneamente como la Gran Colombia. Y era el proyecto continental que ya había esbozado en el Manifiesto de Cartagena del año 1812, de unidad, 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 como decía Chávez. Y va la batalla de Pantano de Vargas, antecedida primero por el cruce de los Andes, llevando a llaneros a alturas superiores a los 3.000 metros de altura, con la dificultad que eso significaba en términos de logística, en términos de alimentación, en términos de transporte, en términos de mantenimiento de la fuerza militar que iba a realizar esa operación. Iba a la batalla de Pantano de Vargas, y en una posición absolutamente desventajosa, cuando Bolívar da por perdida la batalla, es donde Rondón le dice: mi general, Rondón no ha peleado. Y con una caballería compuesta por menos de 80 hombres, despeja el camino, destroza la infantería, despeja indudablemente eso. Bolívar triunfa en Pantano de Vargas, inmediatamente después va a la batalla de Boyacá, que consolida el control de Colombia y abre una perspectiva política. Es de nuevo la épica en medio de las dificultades. Y esa épica es la que nos tiene que animar en medio de estas dificultades. Ignoremos los mensajes que a través de las redes pretenden decir que de alguna manera nosotros no somos la patria que queremos. Se trata de una operación con profundo sentido psicológico, destinado a generar un fraccionamiento interno que es mucho más barato, que es mucho más simple que intentar generar un cambio de régimen que hasta ahora no ha sido posible. El desarrollo del gobierno encargado de la compañera Delcy Rodríguez desde que sucedió lo que sucedió en enero es el desarrollo de un gobierno en medio de las dificultades, tal como le tocó a Bolívar en un momento determinado. Y las dificultades son eso, son problemas que deben ser asumidos, son controversias que deben intentar ser resueltas, y la resolución nunca es fácil, y menos hacia lo interno de eso que hemos llamado el chavismo, que es una composición tan diversa. Realmente nosotros lo hemos definido erróneamente. Cuando hablamos de chavismo en singular, es realmente un plural. Es la gente que viene de la izquierda, es la gente que cuando vio a Chávez en ese por ahora, el 4 de febrero de 1992, se identificó con él. Es la gente que antes no había hecho política y que a partir de ese momento asumió una postura de compromiso, pero también es gente que antes era deca, era copellana o era otras cosas y se vieron convocados en el discurso de Chávez. No se nos puede olvidar que es un chavismo diverso, que ahí hay de todo. Y hay un principio en ciencia política que se llama simetría bimodal. Eso es, para que una organización tenga coherencia hacia afuera, debe generar coherencia hacia adentro. Y ese proceso no es un proceso sencillo. Lo que estamos viendo, el debate que se está dando en este momento sobre el ritmo que adquiere la revolución bolivariana, tiene que ver con eso. Pero no podemos perder de vista que no es el único momento difícil que ha vivido esta revolución, ni tampoco es el único momento difícil que ha vivido la revolución en los tiempos de la guerra de independencia. Y entonces de nuevo tengo que ponerme histórico. Pérdida de la Primera República, capitulación de Miranda, la migración hacia Colombia, el inicio de la campaña Admirable. La campaña Admirable termina exitosamente, habiéndose iniciado en mayo de 1813, termina en agosto de 1813 con la entrada de Bolívar triunfante en Caracas y la ratificación de su condición de libertador. Y cuando parecía que todo estaba muy bien, la reacción de Boves viene, y entre el año 13 y 14, obviamente todo lo que se había construido se viene abajo y Bolívar tiene que organizar la migración a Oriente. Y Boves desata una carnicería, se pierde la llamada Segunda República. Bolívar se va al Caribe, Jamaica, Haití, y de nuevo, tal como lo hizo después de la capitulación con Miranda, produce un documento extraordinario, la Carta de Jamaica, 1815.
donde avisora lo que va a ser el proyecto de unidad y reorganiza y replantea toda la revolución. Una revolución que había sido contundentemente derrotada en el año 1814 y que nadie, en términos militares, en términos políticos, en términos estratégicos, daba por seguro. Y Bolívar, el hombre de las dificultades, como dice Miguel Acosta Sáenz, desembarca en Los Cayos con el apoyo de Petion en Haití, con el apoyo de Petion y de Luis Brión y de Manuel Piar, organiza la campaña de Guayana, toma Angostura y cambia el diseño estratégico de la guerra de independencia. Y a partir de ahí es un triunfo. Y sin embargo, aunque 1817, 1818, 1819 es una época de triunfo, eso no significó que la revolución estaba consolidada. Y tan es así que Bolívar, aún ganando para el año 1820, decide sentarse y aceptar la propuesta de diálogo con el que desde 1815 lo había intentado exterminar. Me refiero al general mariscal Pablo Morillo. Y esto es importante porque un Bolívar que está siendo perseguido, ese mismo Bolívar que sufre 22 intentos de asesinato, decide sentarse con quien impulsó los intentos de asesinato contra él. ¿Qué enseñanza da, por lo tanto, esto? Uno, de nuevo, repito, las revoluciones no son lineales ascendentes. Dos, muchas veces, para que una revolución pueda continuar, debe aceptar la posibilidad del diálogo con quien se ha declarado su enemigo. Y eso fue lo que hizo Bolívar y es lo que estamos haciendo ahorita. Fue fácil, ¿no? Revisemos la historia. Cuando Bolívar decide encargar a Sucre que dialogue con Pablo Morillo y prepare el terreno para lo que es uno de los más extraordinarios tratados de derecho humanitario de guerra, como es el Tratado de Armisticio y el Tratado de Regularización de la Guerra, Mariño, ese mismo que resistió a Morillo por primera vez en 1815 en Margarita. Arismendi, ese mismo cuya esposa resistió heroicamente la presión de los españoles para delatar a su marido y no lo hizo. Cedeño, ese que muere heroicamente en Carabobo. Plaza, ese otro que también muere. Tildaron a Bolívar de traidor, de cobarde, porque se sentó con Pablo Morillo a discutir un armisticio que permitió reconfigurar, reorganizar y prepararse para lo que fue el triunfo de Carabobo y posteriormente Maracaibo. ¿Se equivocó Bolívar? Yo creo que indudablemente no. Era difícil sentarse con el adversario, con el enemigo declarado para dialogar con él y buscar ganar tiempo. Es el principio de ceder espacio para ganar tiempo. Y esto es importante que lo entendamos. La ruta admirable del 2026 está planteada en ese principio de ceder espacio para ganar tiempo. ¿Qué tiempo buscamos ganar? Buscamos ganar el tiempo de que llegue noviembre, que son las elecciones de medio término en Estados Unidos y que pueden permitir, por lo tanto, unas mejores condiciones para un diálogo que es difícil, que es indudablemente dificultoso con los Estados Unidos, pero con el cual tenemos que entender. Estamos en el mismo continente. La doctrina Monroe siempre ha estado opuesta a la doctrina bolivariana, pero siempre hemos intentado buscar la forma, preservando la soberanía, de entendernos en medio de las dificultades y de los contrastes. Creo que hoy más que nunca tiene sentido. El propio Bolívar insistió siempre en la forma de regularizar la relación con los Estados Unidos. ¿Fue un proceso fácil? No, sin duda no lo fue. Ahí está Clay, el encargado de negocios norteamericano en Perú y en Ecuador, que siempre hizo oposición. Está la acción intentando boicotear el Congreso Anfictiónico de Panamá, que por cierto ahora en el mes de junio se cumple el bicentenario. Siempre ha sido dificultoso el diálogo entre Estados Unidos y Venezuela. Pero eso no significa que nosotros hayamos desistido siempre de entendernos como parte del continente americano. Lo hizo Bolívar
cuando en 1817 autorizó la operación que dio origen al experimento en la isla de Amelia en la Florida. Lo va a hacer cuando en 1819 dialoga con el encargado de negocios Irving luego de haber decomisado las goletas Tigres y Liberty cargadas de armas, violando la neutralidad que los Estados Unidos había firmado. Y después lo va a hacer después, en 1823, cuando insiste, después de la batalla naval del Lago, en la regularización de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Siempre fue una línea del Libertador entenderse en términos diplomáticos, sin renunciar a la defensa de la soberanía. Y esto es un tema que es importante y que tiene absoluta vigencia cuando analizamos la ruta admirable del año 2026. Los procesos que conducen a la formulación de la ley de amnistía, el proceso legislativo que conduce a la reforma de la ley orgánica de hidrocarburos, el proceso que conduce a la reforma de la ley orgánica de minas, el reciente llamado a la modificación de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, buscando de esta manera ahondar en la resolución de algo tan prioritario como es que sin justicia no hay paz, muestra indudablemente un esfuerzo en términos de la ruta admirable por buscar disminuir las medidas coercitivas unilaterales que han generado, repito, más de 860 mil millones de dólares en pérdida a todos los venezolanos. Eso es para que usted tenga una idea, cerca de 19 mil dólares de ingreso per cápita anual que cada venezolano ha dejado de percibir desde el año 2013 hasta la actualidad. Imaginemos lo que los venezolanos pudiéramos hacer con un ingreso de 19 mil dólares anuales. Estamos hablando de más de $1.000 mensuales. Más de 1.100 dólares mensuales para ser exacto, ¿no? Lo que esto pudiera significar en términos de prosperidad, en términos de tranquilidad, en términos de mejora de condiciones de vida. Se trata, así como Bolívar decidió sentarse con Morillo, que fue su adversario que intentó aniquilarlo del año 1815, se trata de sentarnos con quien indudablemente no nos tiene muy buena fe. Y no significa que nosotros renunciemos al principio de soberanía y de defensa de la integridad territorial. Es lo que hemos hecho recientemente en La Haya, defendiendo nuestra posición sobre nuestros derechos históricos en la Guayana Esequiba. Y es lo que hemos hecho como parte del grupo defensor de la Carta de las Naciones Unidas. La insistencia de Venezuela en ese grupo tiene que ver y se conecta con esa épica histórica. Así como Bolívar nunca dejó de desistir en que España reconociera nuestro derecho a la independencia, que respetara nuestra soberanía, que respetara nuestro derecho a la autodeterminación, nosotros hoy, en pleno 2026, en esta ruta admirable, repetimos esos principios. El principio de esfuerzo para que se respete nuestra soberanía. El principio de esfuerzo para un diálogo en el marco del derecho internacional público, en el marco de lo establecido en los procesos de resolución pacífica de las diferencias, tal como está señalado en la Carta de las Naciones Unidas. Es nuestra perspectiva. Y eso tiene que ver con nuestra épica histórica. Eso tiene que ver con la doctrina bolivariana. Eso tiene que ver con el ADN histórico y épico que caracteriza a los venezolanos. De ahí no nos van a sacar. De ahí nosotros seguiremos insistiendo en la defensa de la doctrina bolivariana como un principio esencial de eso que llamamos la venezolanidad. No es un proceso fácil, indudablemente. El radicalismo, incluso el radicalismo interno, apuesta indudablemente a veces a un heroísmo con sacrificio. Y el heroísmo con sacrificio puede significar la pérdida de la república. Y sin lugar a dudas, esto es un problema que nosotros tenemos que entender. La situación no es nada sencilla, pero nosotros tenemos la convicción, basado en la doctrina bolivariana, de la defensa de la integridad territorial, de la defensa de la soberanía, de la defensa de la venezolanidad. Y en esa idea persistimos. En esa idea Bolívar nos guía, Chávez nos guía. E indudablemente es una carga histórica que nosotros reconocemos, avalamos y que nos permite seguir hacia adelante.
Mi maestro, el filósofo Enrique Dussel, utilizaba una analogía importante con la que yo quiero cerrar. Dussel decía: la utopía realizable es como seguir a la estrella polar. Ningún navegante logra tocar la estrella polar, pero sabe que la estrella polar le marca el norte. Esa es la utopía. A lo mejor sentimos que no la tocamos, que no la palpamos, pero siempre nos debe guiar el camino. Esto fue Así lo vemos por AN Televisión, porque no hay futuro sin historia.